Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo el tema de los maleficios, de las maldiciones y cómo se realizan. Estaba en la última sesión pues explicando que se utilizan pertenencias que se han conseguido del objeto y cuando no se consiguen pues una foto, el perfil de Telegram o de cualquiera otro de estas aplicaciones de comunicación, pues que se mezclan con polvo de cementerio, con huesos de difuntos, con sangre, con otro tipo de cosas maléficas, pues con bueno, tampoco voy a describir porque es muy desagradable, y en fin, muchas veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona, por ejemplo, una bebida o un alimento previamente hechizado. Yo siempre le digo a la gente, no se te ocurra ingerir nada que te hayan regalado, por ejemplo, a los sacerdotes. Pues siempre les advierto, ten muchísimo cuidado, salvo que tengas una certeza total de que esa persona no está siendo utilizada por nadie para que, porque si no, pues te puedes comer un pastelito o beber un vino y que esté hechizado y que andes fastidiado, bien fastidiado una temporada. Y lo mismo le digo, oye, ojo con, tú no me has dicho que tú no eras bruja o que tiene una madre que es bruja. Pues ¿cómo se te ocurre cuando te trae cosas a la casa? ¿Cómo se te ocurre? A veces es que somos muy imprudentes, muy ingenuos y no nos podemos creer que puede haber gente tan mala. Y es que la hay. Entonces, pues, porque el diablo existe y cuando la gente se entrega a los demonios, y hay gente que vive de eso. O sea, toda su vida es un constante acudir para implementar pues sus objetivos y no paran en mientes hasta conseguir lo que pretende. Y hay que tener muchísimo cuidado. O introducen, entonces a veces cuando le digo a una persona, pues, oye, mira a ver si en tu casa hay algún hechizo, y pone su agua, sal y aceite, un poquito de agua con un granito de sal, con una gota de aceite, y entonces si sucede algo, que a veces de pronto empieza a aparecer sal que no se había echado, que se desborda por los vasos, se evapora el agua, el aceite configura una imagen de muerte, de un feto, yo qué sé, hay muchas cosas que uno se encuentra. Digo, si tú ves que hay algo, hay que buscar el objeto hechizado. Y entonces pues hay que buscar por la casa y de pronto pues se encuentran debajo de un colchón, en una esquina, tal, una cosa que no se sabe quién lo ha metido, a veces se ha introducido espiritualmente, o sea que han sido los propios demonios los que han introducido en la casa ese hechizo. Otras veces no, está dentro de una almohada o está dentro. Hay que examinar a ver qué es lo que han metido, porque son como un sacramental de los demonios que utilizan para hacer daño a la persona hechizada, ¿no? Entonces hay que rezar para que aquello se destruya, ese hechizo, se cancele ese maleficio, se quede, pues eso, anulado el decreto diabólico que se había proferido, ¿no? Y también pues que los demonios salgan y que todo hechizo salga del cuerpo de la persona afectada, ¿no? Y entonces muchas veces pues la liberación se manifiesta en que el interesado de pronto, después de rezarle, va corriendo a vomitar o empieza a eructar o a exhalar o empieza a defecar, va corriendo a defecar. O sea, hay varias maneras de expulsar del organismo, es como una, y no porque estuviera físicamente dentro del cuerpo aquello. El Padre Amor tenía, que en paz descanse, tenía una colección de objetos que habían vomitado y expulsado gente hechizada, pues unos clavos, unas cadenas, unas historias. ¿Es que eso estaba dentro del cuerpo? No, es que la liberación se manifiesta materializándose aquello que era el contenido del hechizo. Si se trataba de tener apuñalada a una persona, de tener encadenada a una persona, de tener asfixiada a una persona, o sea, según lo que eso, pues el hechizo se manifestaba, la superación del maleficio se manifestaba saliendo, materializándose un objeto
Supongo algunos ejemplos. Un día bendigo una casa de una familia a la que una antigua empleada se suponía que les estaba haciendo vudú. Entonces, después de bendecir, durante unos días empezaron a aparecer en la pared de la habitación que aquella persona había ocupado, había alfileres clavados casi hasta el final, hasta 1 centímetro antes de la cabeza. Entonces, cosa que es imposible conseguir de forma natural, porque si tú un alfiler lo metes en una pared normal se dobla. Pues no, estaban. Entonces los de la casa los fueron arrancando con unas tenazas para no tocarlo. No hay que tocar esos objetos, siempre hay que manejarlos con tenazas y cosas así. Y al día siguiente de quitarlos vuelve a aparecer otra remesa de alfileres, seguimos rezando y así hasta que después de varias veces el fenómeno cesó, porque se ve que el vudú había sido cancelado. Otro día, por ejemplo, pues una mujer vomitó una masa de barro de tamaño de calabacín. Entonces yo creo que ella lo interpretó como la superación de un entierro. Otra persona, al día siguiente de casarse, de recibir el sacramento del matrimonio, expulsó por sus partes 2 bolas de gusanos vivos. Cosa que les asombró al matrimonio y que yo pienso que es que como les habían hecho un hechizo para que no se llegaran a casar, pues al vencerse con el sacramento, ¿verdad? El sacramento destruyó el hechizo, ¿no? Que por envidia les habían hecho. Siempre que hay bichitos está Belcebú por medio, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de celos y envidia. Y entonces, pues eso habían hecho pues a esa persona para que no llegaran a unirse, y al casarse pues expulsó esos bichitos, ¿no? Esas envidias, ¿no? Luego también pues otra persona que había defecado una granizada de cristales, que bueno, ellos entendieron, los que me lo contaban, pues que se trataba de la superación de una congelación, que habían estado congelados y que al superarse con la oración esa congelación, pues se expulsó por el ano esos cristales. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del hechizo, que es tanto mayor cuanto sea mayor la cercanía del que profiere el hechizo en relación a la persona afectada. O sea, si te maldice tu padre, tu madre, pues claro, eso tiene un efecto terrible, o un hijo, o un hermano, ¿no? Entonces, pues eso sucede, por ejemplo, cuando se practica un aborto. El aborto, en muchos casos, hay como un rechazo, y entonces yo me he encontrado en exorcismo, después de que echas a los demonios, que aparecen niños abortados, que no consiguen encontrar el descanso eterno, como almas errantes, ¿verdad? Que no consiguen encontrar el descanso eterno porque no han perdonado. Están en un estado de oscuridad, después de muertos, y hasta que... aquello es pues terrible, como les afecta, ¿no? Heridas de rencor durísimas que bueno, pues puede hacer que hasta que no perdonen, pues no consigan encontrar el descanso eterno, ¿no? Por eso es tan importante lo contrario, o sea, que los padres bendigan a sus hijos, bendecirlos siempre. La fuerza de esa bendición, como dice la Biblia, es incalculable, ¿no? Y por eso conviene hacerlo a menudo. Es de esas recomendaciones que hay que hacer a menudo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.